¿verdad? Hemos estado viendo el mover del Espíritu Santo aquí en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se han conectado, verdad, con Dios, con el Espíritu Santo? Dios ha estado haciendo cosas bien hermosas entre nosotros. Yo no sé si usted lo ve o no lo ve, pero yo le invito a que lo vea, ¿verdad? A lo mejor usted piensa, no pasa nada. Y claro que sí pasa, tanto en lo natural como en lo espiritual. Amén. Pero venga usted con esa hambre y con esa sed de Dios, creyendo cada palabra, cada promesa de Dios que es fiel y verdadera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo lo puedo ver, ¿verdad? Estuve el martes allá en Zacatlán de las Manzanas y el miércoles, ¿verdad? Trabajando allá en la sierra. Gloria a Dios. Fue de gran bendición. De gran bendición. Primero Dios, seguiremos yendo por allá. Y ya venía yo de regreso, ¿verdad? Cansado. ¿Quién sabe por qué te cansas y sales? ¿Verdad? Dices, acá estoy en la sierra, acá disfrutando. Pero descansado. Y ya llegué en la noche y dije, ¿y ahora qué hago? Me quedé sin batería de mi celular. Y ya le encontré a un amigo en el camión. ¿Ustedes pueden creer eso? Un amigo del DIF. Y ya me prestó su telefonito para comunicarme. Entonces dije, ¿qué hago? Pues le hablé a Víctor, ¿verdad? Para que a ver si podía irme a recoger a la terminal. Andaba ocupadito y le hablé a Juan Pablo, al hijo de mi hermana Mari. ¿Cuántos conocen a Juan Pablo? Dice, sí, pastor, claro que sí, voy por usted. Y yo, a las 9, porque ya no tengo celulares, a las 9 ahí nos vemos, porque si no ya no vamos a poder comunicarnos. Y gloria a Dios, llegué a las 9 ahí a la terminal y ya me estaba esperando. Y pues ahí le digo, ¿no? Qué tranquilidad, qué paz que puedas venir con alguien conocido, ¿verdad? Que te viene trayendo a tu casita. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya me venía ahí platicando varias cosas, Juan Pablo, ¿no? Podemos compartir un tiempo. Y me decía, es que yo manejo muy rápido, pastor. Así estoy acostumbrado. Así me enseñó mi papá también maneja muy rápido. Y no, ya nos platican, digo, sí, pero no siempre hay que manejar rápido, digo. Hay que manejar despacio por cualquier situación que se pueda presentar. Tiene usted razón. Y ahí veníamos bien tranquilitos, ¿no? Ya me dejó mi casita. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el cuerpo de Cristo. Pero más que eso es poder darnos cuenta de que Dios está orando en la vida de Juan Pablo. ¿Verdad? Pues ustedes dicen, no pasa nada, sí pasa. Las oraciones de mi hermana Mari han sido escuchadas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted tiene un hijo, ¿verdad? Y que anda ahí batallando. Ore al Señor. Y de verdad yo no sé qué influencias tiene mi hermana Mari con el Señor allá arriba en el cielo. ¿Verdad? Que no solamente está trayendo a Juan Pablo, sino que él es el chofer de los profetas, mano. Los anda llevando para arriba y para abajo. Entonces le pregunto, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? Dice, no, pues al principio me costó mucho trabajo. Dice, pero ya no estamos agarrando la onda. Entonces, quieras o no, tienen que estar escuchando la palabra de Dios. ¿Y en qué se refleja? En que yo le haya pedido que vaya por mí. No me dijo, estoy ocupado. No me dijo, híjole, no tengo tiempo. Sino que inmediatamente fue por mí. Ya le dije, gracias, ¿cuánto te debo, Juan Pablo? Pastor, lo hago de corazón. Amén. Amén. Entonces yo puedo ver que Dios está orando. ¿Usted está viendo que Dios está orando? Sí, amén. Bien, pues si usted está viendo que Dios está orando, denle un aplauso fuerte al Señor. Está orando el Señor, aquí tenemos esta parejita, ¿no?
Ahora que ya está esa fiebre aquí en casa de Dios, esa fiebre de casamientos, ¿verdad? Ya en esta pareja, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Ellos ni saben, ¿no? Pero ya el Señor está como que una pandemia, ¿no? De casamientos, ¿no? ¿Verdad? Gloria a Dios por la vida de Pau y de Raúl, en el nombre de Jesús. Qué bueno que están aquí. Dios, ¿de dónde dejaron a Nicté? ¿Sí en Nicté o no? Se quedó en Nicté, ¿verdad? Hay una lucha ahí en Nicté, ¿verdad? Pero a la medida que ellos se entreguen, Nicté se va a entregar al Señor. Amén. Bien, pues usted no se preocupe por eso, porque eso es cosa del Señor, ¿verdad? Usted entréguese al Señor, ¿verdad? Encomiende su camino al Señor y Él hará. Amén. Bien, ¿ya estamos listos, Rafa? ¿O ya empezaste desde él? Ya empezó, él ya empezó a decir, no, es que toda la palabra, ¿verdad? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y todo lo que hablamos aquí es para edificación. ¿Cuántos dicen amén? Bien, pues vamos a entrar de lleno a la predicación del día de hoy. ¿Cómo vencer la tentación? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Cuántos son tentados aquí? ¿Verdad? No diga usted que no es tentado, ¿verdad? Sino que todos somos tentados. Hermana Lupita le da su Biblia a Raúl. Su Biblia. De veras, trae su Biblia y al final le hacemos la entrega. Mira nada más, qué bonita Biblia. ¡Wow! Denle un aplauso al Señor. ¡Wow! Hasta yo quiero mi Biblia, hermano. Bien, ¿cómo vencer la tentación, amados? ¿Amén? Entonces decíamos que ¿cuántos son tentados aquí en la casa de Dios, hermano? ¿Cuántos son tentados? Todos somos tentados, ¿verdad? ¿Cuándo somos tentados? Todos los días somos tentados, pero el Señor nos quiere decir cómo vencer la tentación, ¿amén? Y una manera de vencer la tentación es estar aquí en la casa de Dios, hermano. Porque cuando usted está aquí en la casa de Dios, pues por eso viene a concentrarse en la palabra de Dios y no da lugar a otros pensamientos, no da lugar a esos dardos del enemigo que le quieren, ¿verdad? Y cuando tú no te conectas, cuando tú no vienes unánime, como hemos compartido, ¿verdad? Si tú no vienes unánime, ¿qué crees? El diablo te está lanzando tus dardos, aunque estés aquí en la congregación. Aunque estés aquí, te está tentando. De diferentes maneras, hermano. Pero hoy, en el nombre de Jesús, vamos a aprender cómo vencer la tentación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí quieren vencer la tentación? Bien, vamos a arrancar rápidamente. Santiago capítulo 1, versículo 12. Vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios cómo el Señor es precioso, ¿verdad? Porque Él sabe de que tenemos necesidad y Él nos da la herramienta y Él nos da la respuesta para vencer la tentación. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que soporta, ¿qué, hermanos? La tentación. Y eso se oye bonito, se oye fácil, pero soportarla es difícil. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué va a pasar cuando haya resistido la prueba, hermano? Recibirá la corona de vida que Dios ha preparado y prometido a los que le aman. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Va a venir la tentación? Sí. Pero bienaventurado el varón que soporta la tentación, que resiste la tentación, que vence la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, va a recibir la corona de vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en la Biblia vemos que el Señor va a galardonar diferentes coronas. Y una de las coronas que el Señor nos va a dar es la corona de vida cuando haya resistido la prueba y la tentación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces cuando venga la tentación, tú tienes que saber, si yo resisto, si yo, ¿verdad? Supero esta prueba, el Señor me va a dar una corona de vida. ¿Cuántos dicen amén? Y eso te debe de motivar a no caer en la tentación, a no dar lugar a la tentación, hermano. Porque cuando hayas resistido la prueba, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, hermanos, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Luego entonces, si la tentación no viene de Dios, ¿de quién viene la tentación, hermano? ¿De quién viene la tentación? Sí, del diablo, ¿verdad? Pero de mi ociosidad, de no estar meditando en la palabra de Dios, de no estar haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Acuérdese del rey David, ¿verdad? Que cuando él tenía que salir a la guerra, se quedó de ocioso en su palacio. Y en lugar de vencer la tentación, ¿qué pasó? Cayó en la tentación.
Y eso no es lo tremendo que haya caído en la tentación, sino toda la maldad, toda la herencia de pecado que le dejó a su familia. Porque dices, bueno, ya pecó, ¿verdad? Estuvo de ocioso, cayó en la tentación, cayó en pecado, se arrepintió, Dios lo perdonó, pero las consecuencias de su pecado alcanzaron a sus hijos y a su familia. Entonces, la próxima vez que seas tentada, piensa en esto. No solamente me va a afectar a mí, sino que va a afectar a mis generaciones. ¿Verdad? Y si tú eres sabio y entendido, tú te vas a dar cuenta que cosas que tú cometiste están afectando a tus hijos, a tu familia. Pero hoy, en el nombre de Jesús, tú las puedes romper. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bienaventurado el varón y la varona que soporta la tentación. ¿Amén? Avanzamos, hermanos. Ser tentado es parte de la vida. Diga conmigo, ser tentado es parte de la vida. Hasta que no dejemos de tener este cuerpo carnal de pecado, no vamos a dejar de ser tentados a cometer el pecado, ¿verdad? Mientras estemos aquí en la tierra, en este cuerpo carnal, no vamos a dejar de ser, ¿qué, hermano? Tentados a cometer pecado. Pero la realidad es que cada tentación, diga conmigo, cada tentación es una oportunidad para vencer y recibir la victoria sobre el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Sí va a venir la tentación, pero soy más que vencedor en Cristo Jesús. Dios me ha dado la victoria. Escuche lo que le voy a decir. No es que Dios te va a dar la victoria, sino que Él ya te la dio. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la tentación va a venir y tú ya tienes la victoria. Siempre y cuando estés en Cristo Jesús. ¿Cuándo fue que nuestro Señor Jesucristo obtuvo la victoria, hermanos? En la cruz. ¿Cuándo fue eso? Hace más de 2000 años. Él ya venció, Él ya nos dio la victoria. Entonces tú no vas a alcanzar una victoria, sino tú ya vienes de una victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tienes que poner atención a lo que Dios te está hablando, porque si tú, ¿verdad?, guardas esto en tu corazón y lo pones en práctica, vas a vencer la tentación y el Señor te va a dar la corona de vida. Cada tentación es una oportunidad para vencer y recibir la victoria sobre el pecado. Con la palabra de Dios como nuestra arma, siempre podremos resistir ante la tentación. ¿Cómo podremos resistir siempre la tentación, hermano? Con la palabra de Dios. Y de ahí la importancia, Raúl y Paola, ¿verdad?, que les haya regalado una Biblia, hermano. Porque esa es tu espada. Cuando venga la tentación, ¿con qué vas a combatir esa tentación, hermano? Con la palabra de Dios. Tú la vas a cortar, tú la vas a hacer pedazos. Porque a cada tentación, ¿tú qué le vas a responder? Escrito está. Escrito está. ¿Amén? Entonces, ¿verdad? Siempre les estoy reiterando que es importante que traiga su Biblia. Y si no tiene Biblia, ¿verdad?, que le regalen una, como a mis hermanos. Amén. ¿Quién más era que no tenía Biblia? Varios, ¿verdad?, que no tenían Biblia, hermano. Pues si usted no tiene Biblia, tiene que entender que al venir la tentación, usted va a ser derrotado, va a ser vencido por la tentación, porque usted no tiene la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Avanzamos, amados hermanos. Santiago capítulo 1, 13 al 15 dice de la siguiente manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, Dios no tienta a nadie, hermano. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ponga mucha atención, porque aquí empieza, ¿verdad?, Dios a revelarnos. Dios no te va a tentar. Dios no tienta a nadie. Él no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno de nosotros es tentado. ¿Cuándo somos tentados, hermanos? Cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Es decir, ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia son esos deseos malos que hay en tu corazón, que los adquiriste, ¿verdad?, por el pecado, la práctica del pecado, o bien por lo que decíamos, por herencia de nuestros padres. Entonces esa concupiscencia es esa tendencia que tenemos el ser humano hacia hacer las cosas malas. Entonces fíjese lo que dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de tus propios deseos, de tus propios pensamientos malos, eres atraído y seducido. Entonces, pon mucha atención. El enemigo sabe y conoce tu lado débil.
sabe en qué área estás batallando, sabe a qué áreas en tu vida todavía las estás ahí, ¿verdad? Apapachando, las estás acariciando, las estás contemplando. Tu concupiscencia. Ahorita vamos a ver qué quiere decir concupiscencia, pero es todo aquello que te lleva a lo malo. Entonces, tú eres tentado, yo soy tentado cuando de nuestros propios deseos carnales somos atraídos y seducidos. Entonces la concupiscencia, ¿verdad? Tus pensamientos, tus deseos, después de que han concebido, dan a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz, ¿qué, hermano? La muerte. Entonces fíjese cómo opera Satanás, de qué manera tan seductora, ¿verdad? De qué manera tan sutil, que te empieza a atraer de acuerdo a tus propios deseos que tienes en tu mente. Entonces imagínese una gente que le gusta ver pornografía. ¿En dónde cree que la va a tentar Satanás? ¿En dónde la va a seducir? En su concupiscencia. Porque eso es lo que está pensando, eso es lo que está anhelando. Entonces, ¿verdad? Después que tu concupiscencia ha concebido, es decir, ya estás pensando, ya estás deseando, ya concibió, ya dio a luz, ahí dice, después da a luz el pecado. Y una vez que se consuma el pecado, da a luz la muerte. Y eso fue lo que pasó exactamente con Adán y Eva. ¿Verdad que Eva fue atraída y seducida por sus concupiscencias? ¿Cuál era la concupiscencia de Eva? Yo no quiero estar bajo Adán. Yo no quiero ser igual que Adán. Yo quiero ser igual que Dios. Entonces Satanás la atrajo y la sedujo. Y una vez que esa seducción concibió en su mente y en su corazón, dio a luz el pecado. Y el pecado como consecuencia trajo, ¿qué, hermano? La muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Se da cuenta? Por la transgresión de uno, ¿verdad? Fuimos involucrados todos. Pero gracias a Dios que por esa transgresión de Adán y de Eva, ¿verdad? El pecado pasó a toda la humanidad. Por la obediencia de uno, Jesucristo, ¿verdad? La salvación y la bendición vino a todos nosotros. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le podrías dar un aplauso al Señor? ¡Wow! Y así como por un hombre entró la muerte, por otro hombre entró la vida eterna, que es Cristo Jesús. Y como Él sabe, ¿verdad?, que somos tentados en nuestra concupiscencia constantemente, Él por eso nos dice, mira, yo te voy a dar las herramientas para que tú puedas vencer la tentación. Y no solamente puedas vencer la tentación, sino que el día de mañana tú recibas tu corona de vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque cuando estemos en el cielo, ¿qué vas a tener en tu cabeza, hermano? ¿Qué vas a tener? Varias coronas, ¿verdad? Pero cuando has vencido la tentación, ¿cuál va a ser tu corona? La corona de vida. Amén. Y luego allá abajo le puse lo que es la definición de concupiscencia. El significado bíblico de concupiscencia significa aquella apetencia, ¿verdad?, que tiene un deseo elevado por determinados objetivos. ¿Qué es la concupiscencia? Es ese apetito, ese deseo, ¿verdad?, elevado por determinados objetivos. En este caso, las cosas malas. Esa es tu concupiscencia, ¿verdad? Y si tú estás dando lugar a esa concupiscencia, va a venir el tentador, te va a tentar, va a concebir, va a dar a luz el pecado, y el pecado como consecuencia, ¿qué va a traer? La muerte. La concupiscencia es una palabra que está íntimamente relacionada con ¿qué, hermano? Con la codicia. ¿Qué estás codiciando en tu mente? La concupiscencia está condenada por Dios. La concupiscencia está relacionada casi siempre con los deseos terrenales, con deseos casi descontrolados. Todo tipo de deseo terrenal, ¿verdad? Porque puede ser, ¿verdad?, ya decíamos, cuestiones sexuales, cuestiones de dinero, cuestiones de poder, cuestiones de tantas cosas. La concupiscencia está relacionada casi siempre con deseos terrenales, con deseos casi descontrolados, hermano. Y la palabra seducir, ¿verdad?, porque dice que una vez que tu concupiscencia ha concebido y da luz el pecado, ha sido seducida, ¿verdad?, da luz el pecado. Seducir quiere decir persuadir a alguien con promesas o engaños a que haga cierta cosa, cautivar, atraer la voluntad. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? ¿Qué te quiere hacer? ¿Te quiere qué? Seducir.
¿Y en dónde te va a seducir? Diga conmigo, en mi lado más flaco. En donde estás pensando, donde estás ahí deleitándote. Ay, mira qué padre sería esto, si hiciera esto, si fuera esto, si aquello, el otro. Vas a ser atraído y vas a ser seducido. Y seducido quiere decir persuadir a alguien. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir el enemigo? Persuadirte. Porque esa concupiscencia que tú tienes es, no la ejecuto porque yo sé que está mal delante de Dios. Pero el enemigo te va a persuadir y dice, no, no es malo. Al contrario, mira, está permitido, lo puedes hacer. Y se te va a persuadir a alguien con promesas, con engaños, a que haga cierta cosa. Te va a cautivar y va a atraer tu voluntad. Y por eso hago mucho énfasis en que lea la Biblia, que medite la Biblia, que ore, hermano. Porque una mente que ora, una mente que lee, que está ocupada, no le da lugar a la tentación. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Versículo 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Cómo son las tentaciones que nos vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, hermano? ¿Cómo son? Humanas. No os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación que nos va a dar el Señor, hermano, juntamente con la tentación, ¿qué nos va a dar? La salida, para que podáis, ¿qué, hermano? Soportar. Entonces no hay ninguna tentación que el enemigo va a mandar sobre tu vida que no sea humana. Pero tú debes de saber que Dios es fiel, que juntamente con la tentación también te va a dar, ¿qué, hermano? La salida, para que puedas, ¿qué? Soportar. Y volvemos a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Dónde está la salida? En la palabra de Dios. Aquí hay muchos ejemplos, ¿verdad? De hombres y mujeres que fueron tentados, pero que salieron victoriosos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y por qué salieron victoriosos? Porque Dios les dio la salida a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y tenemos el caso de José y la esposa de Potifar. ¿Sí se acuerda de esa historia? Que vendieron a José, ¿verdad? Con Potifar ahí en Egipto para que fuera esclavo de Potifar. Y dice José que Potifar le dejó todo, que él administrara todo, sus bienes, su casa, todo. Y viendo la esposa de Potifar que era atractivo, ¿verdad? Lo tentó. Y día con día le decía: duerme conmigo, duerme conmigo. ¿Y cuál fue la respuesta de José? ¿Cómo haría yo eso? Mi Señor, nada me prohibió, nada me excluyó, sino solamente a ti. O sea, me dejó que yo maneje todos sus bienes. Y lo único que no puedo tocar es a ti. ¿Cómo haría yo semejante mal? Y salió huyendo. Porque era un varón de Dios, porque conocía la palabra de Dios. Entonces, ¿va a venir la tentación? Sí, va a venir la tentación, pero Dios no te va a dejar ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que juntamente con la tentación te va a dar la salida. Amén. Pero si tú no lees la Biblia, si tú no oras, si tú no te congregas, si no vienes en un mismo sentir a la congregación, vas a caer a la tentación. Y después vienen los resultados, después vienen las consecuencias, hermano. Y hay de dos, ¿verdad? Si resistes la tentación porque estás fortalecido en el Señor, va a venir la bendición de Dios sobre tu vida. Pero si no la resistes, van a venir las consecuencias y los problemas. Y el pecado. Y una vez que la concupiscencia ha dado lugar a la tentación, ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz, ¿qué, hermano? La muerte. Y por eso Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es, ¿qué, hermano? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, tú no te dejes engañar por el diablo que te diga: no va a pasar nada, mira, esto lo vas a disfrutar, lo vas a deleitar. Tú le tienes que decir: ¿sabes qué? No es cierto, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Que el enemigo va a venir a tentarte sí o sí.
Porque si logró tentar, hermano, si logró tentar a nuestro Señor Jesucristo, ¿tú crees que no te va a tentar a ti? ¿Sí lo crees o no lo crees? Sí, amén. Si logró tentar a nuestro Señor Jesucristo, ¿tú crees que te va a tentar a ti? Sí. Dice la Escritura, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan en el Jordán, y después de que salió del agua, fue llevado por el desierto, por el Espíritu Santo al desierto, donde ayunó por 40 días y 40 noches, después de los cuales que tuvo hambre, y vino el tentador, ¿verdad? El mismo diablo en persona vino y le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, ¿y qué? Y comen. ¿Fue tentado, sí o no? Sí. ¿Vamos a ser tentados nosotros, sí o no? Sí. Pero juntamente con la tentación, dice Primera de Corintios, juntamente con la tentación nos va a dar, ¿qué, hermano? La salida. Amén. ¿Y cuál es la salida? La palabra de Dios. Amén. Y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él respondió, ¿verdad? Escrito está. A ver, diga conmigo, escrito está. Escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. ¿Nos va a venir la tentación? Sí, va a venir la tentación. Pero Dios te va a dar la salida cuando tú hayas guardado la palabra en tu corazón. Amén. Porque escúchame, hermano, hermana, si tú no quieres guardar la palabra de Dios en tu corazón, cuando venga la tentación, vas a caer. Vas a caer. Ahí no hay vuelta de hoja. Es más, la Biblia, ¿verdad?, nos enseña que cuando venga la tentación, ¿verdad?, si tú sabes que no tienes palabra de Dios, huye de la tentación. Amén. Entonces, le dijo el diablo al Señor Jesucristo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan y come. ¿Cómo le respondió el Señor? Escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la boca de Dios. Después dice que lo llevó a un monte, al pináculo del templo, y le dijo: aviéntate hacia abajo, arrójate, porque Dios va a mandar a sus ángeles acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y cómo le respondió nuestro Señor Jesucristo? Escrito está. Diga conmigo: escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Finalmente dice que lo llevó a los montes, ¿verdad?, lo más alto, y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo: todo esto te doy, porque a mí me pertenece. Y yo te lo voy a dar a ti si tú postrado me adoras. Y de nuevo el Señor respondió: escrito está. A ver, diga conmigo: escrito está. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Amén. Y dice ahí más adelantito: y le dejó por un tiempo. Es decir, en ese momento, ¿verdad?, se fue derrotado el enemigo porque le contestó con la palabra de Dios. Amén. ¿Pues va a venir la tentación a tu vida? Sí. ¿Cómo la vas a vencer? Con la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante que medites en la palabra de Dios. Y lo vemos en la Biblia, ¿verdad?, desde Génesis a Apocalipsis, como Dios recomienda que no te apartes de este libro de la ley. En Deuteronomio le dice a Moisés, ¿verdad?, y enseñarás esta palabra a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cuando te levantes, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y se la repetirás. Y luego le dice a Josué, ¿verdad?, cuando ya le entrega el mando a Josué, le dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Quieres que todo te salga bien? Amén. Medita en la palabra de Dios. Porque además, eso te va a ayudar a vencer la tentación. Es más, hoy mismo vas a ser tentado. ¿Y cómo vas a vencer la tentación? Escrito está. Escrito está. El diablo te va a querer venir a tentar, ¿verdad? ¿En dónde? En tu concupiscencia. En eso que anhelas, en eso que deseas, que tú estás ahí batallando en tu mente, va a venir el diablo. Pero de ti dependerá que esa tentación, ¿verdad?, conciba
y dé a luz el pecado. Pero si en ese momento que tú sabes que el diablo te está tentando, tienes que tomar acción y decirle, escrito está. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Avanzamos, amados hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Gálatas 5, versículos 16 y 17. Estamos hablando de cómo vencer la tentación. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo podemos vencer la tentación, hermano? ¿Andando qué? En el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu, el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre, para que no hagáis lo que queréis. Otra forma en la cual yo puedo vencer la tentación es viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu? Pues lo que les vengo enseñando, ¿verdad? Meditar en la palabra de Dios, orar, alabar a Dios, orar en lenguas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Es una vida en el Espíritu para que no satisfagas los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne van en contra del Espíritu. Y también dice en Romanos 8 que la carne no se sujeta a la ley de Dios, hermano. Ni tampoco puede. Entonces, si tú sabes que tu carne no se va a sujetar a Dios, lo más seguro es que vas a caer. Entonces, por eso yo necesito vivir una vida en el Espíritu. Y si fue ahí en su Biblia, cuando habla de Espíritu está con E mayúscula, porque está hablando del Espíritu Santo. Y por eso aquí en casa de Dios anhelamos la visitación del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso hacemos énfasis, ¿verdad? Que donde están unánimes juntos, ahí el Espíritu Santo produce avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hoy el Señor está hablando acerca de la tentación. ¿Cómo vencer la tentación? Y si tú sabes que no estás leyendo la Biblia, entonces ten cuidado. Porque va a venir la tentación. Avanzamos. Segunda de Corintios capítulo 10, 3. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo vencer la tentación. Pues aunque andamos en la carne, ¿verdad? Porque no podemos decir que no andamos en la carne. A ver, tóquese y diga si anda en la carne, ¿verdad? Sí. Sí vivimos una vida en el Espíritu para vencer las obras de la carne, pero es una realidad que andamos en la carne, ¿verdad? Y decíamos al principio de la predicación, mientras estemos en este mundo terrenal y en este cuerpo de carne, pues vamos a ser tentados, ¿verdad? Pero dice, aunque andamos en la carne, diga conmigo, no militamos según la carne, ¿verdad? Aunque andas, te desplazas, ¿verdad?, con este cuerpo carnal, tú debes de saber que tu milicia no es carnal. Porque aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sí es cierto, ando en la carne, soy carne. Pero en la milicia en la que yo milito, mis armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué son esas fortalezas? Es esa concupiscencia, ¿verdad?, que está ahí rondando en tu mente. Son esos pájaros que están volando en tu cabeza y que quieren hacer un nido, ¿verdad? Hoy tú sabes que sí, puede ser hasta cierto punto normal que los pájaros vuelen, que revoloten alrededor de tu cabeza, ¿verdad? Pero lo que no es normal es que los dejes que hagan un nido ahí. ¿Cómo los vas a ahuyentar? Con la palabra de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de, ¿qué, hermano? De fortalezas. Y esas fortalezas son esas concupiscencias, esos deseos, esos pensamientos, ¿verdad?, que están ahí, ¿verdad?, y que hoy van a ser derribados en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Y cómo crees que los vamos a derribar? Con la palabra de Dios. La misma Biblia habla acerca de que la palabra de Dios es una espada. ¿Con qué vas a derribar esas fortalezas, hermano? Y también la misma palabra habla de que la palabra de Dios es un martillo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo vas a derribar esas fortalezas, hermano? Dígame como mexicano, ¿cómo va a derribar esas fortalezas? A martillazos, hermano, en el nombre de Jesús.
con la palabra de Dios. Amén. ¿Se van a derribar esas fortalezas? Gloria a Dios. Y fíjate, ahorita que le estoy diciendo eso, fue algo de lo que me dijo el profeta, ¿verdad? Dice, estás golpeando la pared, pero vas muy lento, están cayendo algunos ladrillitos nada más. Pero estás martillando y has estado martillando por todos estos años y vas poco a poquito abriendo un boquete en esas fortalezas, en esas murallas. Pero el Señor te equipa, ¿verdad? Y te da una nueva fuerza, ¿verdad? De tal manera que ya no vas a ir pegando poco a poco, sino que el Señor te va a dar la capacidad de poder saltar esos muros. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es bíblico. Porque con mi Dios yo saltaré los muros. Y con mi Dios ejército derribaré. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a nuestro Dios. Eso lo fuerte, hermano. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de foco. Estas son nuestras armas, hermano. La palabra es espada, la palabra es martillo, la palabra es una saeta. Poderosas en Dios para derribar fortalezas, destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pues, ¿qué tienes que hacer con esas concupiscencias, con esos pensamientos, hermano? ¿Qué tienes que hacer? Llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Como José, ¿verdad? Cuando la esposa de Potifar lo incitaba, ¿verdad? La incitaba a cometer pecado. ¿Qué hizo él? Llevó cautivos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Y le dijo, ¿verdad? Mi Señor no me ha privado de nada de todo lo que tiene, excepto de ti. Y salió huyendo. Y dice la escritura, ¿verdad? Que lo agarró de sus ropas, ¿verdad? Porque no lo dejaba ir y le dejó toda la ropa y vámonos, hermano. Entonces, aprenda la palabra de Dios, porque todo eso fue escrito. ¿Para qué fue escrito eso de José, hermano? A ver, no los escucho. ¿Para qué fue escrito eso de José? Para nuestra enseñanza. Que cuando usted es tentado, ¿verdad? Si no tiene palabra de Dios, mejor salga huyendo. No se quede a tratar de resistir. No, yo ahorita resisto esta tentación, yo soy fuerte. Porque vas a caer. Amén. Y específicamente en esa área, porque dice la palabra que resistas al diablo, ¿no? Si viene el diablo y te quiere ahí, ¿verdad? Resístelo en el nombre, te resisto en el nombre de Jesús y con la palabra de Dios. Pero claramente dice, huye de la fornicación. O sea, ahí no intentes quedarte a resistirla. ¿Mejor qué? ¿Mejor qué? ¡Huye! Porque te va a ganar, te va a vencer. ¿Para qué fue escrito eso? Para que aprendas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos todos esos pensamientos a la obediencia. ¿A quién, hermano? A Cristo. Y la Biblia habla, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo 1, que no te conformes a este siglo, ¿verdad? Porque para el mundo parecía eso normal, hermano, ¿verdad? El diablo va a querer ahí en tu concupiscencia hacértelo creer, parecer que es normal. Mira, eso que estás pensando, eso que estás deseando es normal, mira, todo el mundo lo hace. No va a pasar nada, ándale, vamos, mira qué atractivo es, qué disfrute es. Pero no te conformes a este siglo. Renuévate por medio de la transformación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios para sus hijos, hermano? ¿Cómo es la voluntad de Dios para sus hijos? Es agradable y es ¿qué? Perfecta. Pero no te conformes a este siglo. Hoy, ¿verdad? Desafortunadamente hasta cristianos que siguen la corriente de este siglo, de este mundo, hermano, haciendo cosas que no pertenecen, que no son de hijo de Dios. Renuévate por medio de la transformación de tu entendimiento y entonces vas a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta.
vamos a ver unas escrituras donde Dios nos habla de cómo vencer la tentación, hermano, y que están escritas ahí para nuestra enseñanza. El Salmo 119:11, fíjense qué hermoso. Y se cumple la palabra que acabamos de leer, que Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos va a dar, ¿qué, hermanos? ¿Qué nos va a dar? La salida. ¿Y cuál es la salida? A través del conocimiento de la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos, dice Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? ¿Para qué he guardado en mi corazón los dichos de Dios, hermano? Para no pecar contra ti. Porque si tú tienes la palabra en tu corazón, entonces eso te va a llevar al temor de Dios. Así, yo no puedo hacer esto porque va en contra de mi Dios. Siempre y cuando esté guardada la palabra de Dios en tu corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y esto es algo poderoso, esto es algo maravilloso, porque fíjense también lo que dice la Biblia acerca del corazón, que es engañoso y es que perverso. Y como el corazón es engañoso y perverso, por eso lo tengo que llenar de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque también dice la Escritura que de la abundancia de lo que tengas en tu corazón, eso es de lo que habla tu boca. Entonces, si en tu concupiscencia, ¿verdad?, hay malos deseos, ¿verdad?, pensamientos mundanos, pecaminosos, y en tu corazón no hay palabra de Dios, ¿cómo vas a poder salir adelante? Pero si por el contrario en tu corazón guardas los dichos de Dios para no pecar contra Él. Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11. Y es que hermosa es la palabra de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién, hermano. En el Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién. En el Señor. En el Señor. ¿En quién te tienes que fortalecer? En el Señor. En el Señor. No cometas el error de decir yo puedo, yo soy fuerte, porque vas a caer. Es más, la nueva era, ¿verdad? Y los filósofos, los psicólogos que dicen, no, repite, ¿no? Yo soy fuerte, yo puedo, y vas a caer. Y vas a caer. Porque la Biblia dice que te fortalezcas en el Señor. No en ti, sino en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá algo más poderoso que la fuerza de nuestro Dios, hermano? ¿Habrá algo más poderoso? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿quieres vencer la tentación? A ver, les pregunto, amados hermanos, ¿quieren vencer la tentación? Vístase de la armadura de Dios. Y si usted no conoce la palabra, ¿de qué armadura me habla, pastor? Porque decíamos al principio de la predicación, ¿cuándo somos tentados, hermanos? ¿Cuándo somos tentados? Todos los días, hermano. Y si eres tentado todos los días, ¿cuándo te tienes que vestir de la armadura? Todos los días. Así como te vistes en lo natural, ¿verdad? O cuántos de ustedes salen desnudos a la calle, ya me voy a chambear y sale desnudo, ¿verdad? Que no se viste. Entonces la Biblia nos está diciendo que si tú quieres vencer la tentación, necesitas vestirte de la armadura de Dios. Una manera de resistir y de vencer la tentación es a través de que tú andes bien vestidito. ¿Amén? Pero si no conoces la armadura de Dios. Y aquí Pablo la está comparando a la armadura romana, ¿verdad? Porque todo tiene una razón de ser, no nada más es porque sí, sino que Dios sabe por qué la armadura de Dios, ¿verdad? La armadura de Dios consta del yelmo. Era el yelmo, el casco, ¿no?, que llevaban los romanos. ¿Y para qué creen ustedes que le servía el casco a los romanos, hermano? Para proteger la cabeza. Para proteger la cabeza, ¿verdad? ¿Pero de qué le iba a proteger, hermano? De los cortes de espada. Pues de un espadazo, ¿verdad? Del enemigo, o de una lanza, o de una flecha, ¿no? Si mira, ¿a dónde va a ir la flecha? Y no son otra cosa más que los dardos del maligno, ¿no? Que quieren hacer blanco en dónde, hermano. En tu cabeza, en tu mente, en tus pensamientos. Pues dice, vístase de toda la armadura de Dios, póngase el yelmo de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí ya son salvos, hermano? Ese es tu yelmo, tu salvación. Y dice la Escritura, guárdala, cuídala con temor y temblor, hermano. No digas, hoy me salvo y si no llevo mi yelmo, no llevo mi casco. No, porque te va a suceder exactamente lo que pasa siempre, ¿verdad? Que resulta que el día que no llevas la protección, ¿qué te pasa?
El día que se te vence el seguro del coche, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? ¡Chocas! ¡Ay! ¿Por qué no actualicé la póliza? Entonces tienes que salir todos los días con tu yelmo, con tu salvación. Y es lo que decíamos en el discipulado, ¿verdad? Que no solamente eres cristiano de membrete o de dicho, sino de hecho. Que no solamente eres cristiano cuando estás aquí, sino cuando vives allá afuera. Ese es tu yelmo de la salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vístete del yelmo de la salvación, vístete con la coraza de justicia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Y para qué era la coraza, verdad? Tenga ahí en su mente la imagen de la armadura del soldado romano, el casco y la coraza de justicia. ¿Sí? ¿Se han visto cómo? ¿A cuánto les gusta ese uniforme de los romanos, verdad? ¿Sí han visto la película esta de Ben Hur? ¿No? O de Gladiador, ¿no? ¿Cómo era su armadura? Y eso nos da una luz, ¿verdad? ¿Para qué usaban la coraza de justicia? Te protegía en lo natural de los órganos vitales, del corazón, de los pulmones, del hígado, de los riñones, o sea, te protegía, ¿no? Y entonces en lo espiritual, ¿de qué te está protegiendo? De tu alma, de tu corazón. Porque también ahí pueden entrar los espadazos y pueden entrar las flechas. Pues tienes que vestirte de tu yelmo y de tu coraza de justicia. Y tienes que tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cuál es tu escudo, hermano? ¿Cuál es tu escudo? ¡Tu fe! ¡Tu fe es tu escudo! Y si tú has visto las películas, ¿verdad? Por ejemplo, los romanos eran un ejército imponente y a veces los enemigos, ¿cómo eran sus escuditos? ¿No? Unos escuditos así como esta base, ¿no? De madera, man. Y los romanos casi eran del tamaño del soldado, man. Entonces, ¿de qué tamaño es tu fe? ¿De qué tamaño es tu escudo? Del tamaño que tú estés meditando en la palabra de Dios, del tamaño que tú estés escuchando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amén. Pero yo te aseguro que cuando tú vienes aquí sales fortalecido de fe, sales con tu escudo. Ya depende de ti en la semana cómo ese escudo vaya bajando o siga creciendo. Amén. Toma el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es, hermano, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es parte de la armadura de Dios. Y a diferencia de todos los demás utensilios, la espada es para qué, hermano. ¿Para qué la espada? Para atacar. Todo lo demás te sirve para defenderte, pero la espada ¿para qué te sirve, hermano? Y fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando el diablo le dijo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, dile a las piedras que se conviertan en pan. ¿Qué hizo el Señor? Sacó su espada y le dijo, escrito está. Un espadazo. ¿Cuántos espadazos resistió el enemigo, hermano? ¿Cuántos espadazos? 3. Dijo, mejor me voy porque aquí no voy a poder hacer nada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Que cuando vengan los demonios a tu vida y te empiecen a querer atacar, tú saques la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y yo los invito a que lo hagan, hermano. ¿Verdad? Si tú estás teniendo pesadillas así horribles, si tú estás sintiendo opresión, ¿verdad? Porque va a haber opresión, porque la iglesia está creciendo en medio de estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles. Pues vas a tener opresión. ¿Qué tienes que usar para que todo eso se vaya, hermano? ¿Qué tienes que hacer? ¿Te vas a parar y te vas a decir, bueno, sí, éntrale? ¿O qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sacar tu espada y en el nombre de Jesús, vete. O la sangre de Cristo tiene poder. Y entonces vas a poder dormir. En lugar de que estés batallando y dando vueltas y llames al pastor a las 3 de la mañana, mejor te levantas y tomas tu espada. Y en el nombre de Jesús. Porque también en Hebreos habla acerca de que la espada, de que la palabra es una espada de 2 filos. Y más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta lo más profundo. Entonces toma tu yelmo, toma tu coraza de justicia, tu escudo de la fe, tu espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y síguete con el cinturón de la verdad. Y cálzate
con las sandalias, con el apresto del Evangelio de la paz. Y entonces sí vas a poder decir, en Cristo soy más que vencedor. ¿Sí te vestiste hoy con tu armadura? ¿O nada más te viniste así? Porque es cuestión de disciplina. A ver, estamos hablando de una milicia, de un ejército, hermano. Usted ha visto en las películas, ¿verdad? Que alguien llegue sin su uniforme, hermano. ¿Sí? ¿Ha visto? Que ya llegó uno y llegó con vestido de civil o ya vestido con su uniforme. Pues imagínense, nosotros que estamos en una guerra espiritual, tenemos que estar vestidos con nuestra armadura. Amén. Y por eso venimos, por eso nos congregamos. Salmo 119, versículo 9. Estamos hablando, Lalo, acerca de cómo vencer la tentación. Amén. Amén. Dice el Salmo 119, 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino, hermanos? A ver, jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Con qué vas a limpiar tu camino, joven? Con guardar la palabra de Dios. Entonces, mis amados jóvenes, ¿verdad? Si ustedes toman este hábito desde ahorita, van a ser vencedores, van a ser victoriosos. Van a ser unos jóvenes, ¿verdad? Del ejército de Dios. Porque Dios te lo está diciendo hoy. ¿Con qué vas a limpiar tu camino? Con guardar la palabra de Dios. No la empiezas a guardar cuando ya eres grande, ya eres adulto y ya cometiste una serie de pecados. Nunca es tarde, pero el Señor te está hablando hoy. ¿Con qué guardará el joven su camino? ¿Verdad? Limpiará el joven su camino con guardar la palabra de Dios. Así es que, joven, si usted no tiene el hábito de leer, empiece a leer la palabra de Dios. Y los padres que están aquí, ¿verdad? Si saben que sus hijos no leen, pero ni de chiste, motívelos a leer. Dígale, mira, si yo te veo meditando la palabra de Dios, te voy a dar un premio. Y va a ver cómo se devora la escritura. Y después ya no vas a tener que dar premio, porque ya después va a ser un deleite. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol, ¿verdad?, sembrado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, hermanos, y todo lo que hace, prosperará. Ese es el tipo de hombres y mujeres que anda buscando al Señor. Ese es el tipo de cristianos que el Señor quiere. Que dé su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y Dios nos está preparando. Nos está equipando para lo que viene. ¿Y cómo vamos a vencer todo esto que viene? Guardando la palabra de Dios en nuestro corazón. Amén. Porque si eso hay en tu corazón, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué vas a hablar? De lo que hay en abundancia en tu corazón, la palabra de Dios. Entonces cada vez que tú abres la boca, ¿qué va a salir de tu boca, hermano? ¡Wow! Palabra de Dios. Yo le pregunto a esta generación, ¿necesitará escuchar la palabra de Dios? Diga conmigo, más que nunca. ¿Y quién la va a proclamar? ¿El pastor? Everybody, ¿verdad? Y por eso, amados hermanos, no le tengan miedo a las redes sociales. Hablen por las redes sociales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Avanzamos, amados hermanos. Estamos hablando de cómo vencer la tentación. Y fíjense cuántos versículos. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá ¿de qué? De vosotros. ¿Qué tienes que hacer para que el diablo huya de ti, hermano? Sométete a Dios. Sométete a Dios. Si el Señor Jesús es tu Señor, sométete a Él.
¿Cuántos aquí que Jesucristo es su Señor, hermano? Bueno, dígamelo como si verdaderamente fuera su Señor. ¿Verdad? Porque a veces no entendemos la dimensión. En la época de los esclavos había los señores, los amos, ¿no? Y los esclavos hacían lo que el amo decía. Es más, fíjate a qué grado era este dominio, que el amo tenía aún autoridad y potestad sobre la vida del esclavo. No solamente el esclavo hacía lo que el amo decía, sino que si el amo decía que lo mataran, lo mataban. Y eso es lo que quiere el enemigo: hurtar, matar y destruir. Pero nuestro Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces repito de nuevo: ¿de cuántos es Jesucristo su Señor? ¿Verdad? Gracias, Señor, que me has librado del poder del pecado y de la muerte. Ahora Jesucristo es mi Señor. Entonces viva bajo el señorío de Jesucristo. Jesucristo le dijo a sus discípulos: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Qué tremendo, ¿no? O sea, que me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Porque si verdaderamente yo fuera su Señor, entonces ustedes harían lo que yo digo. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Dice: aquí está plasmado. Dile que está a tu lado: esto es lo que dice el Señor. Dile: si es tu Señor, tienes que obedecer. Los que entienden la autoridad saben que las órdenes fueron dadas ¿para qué, hermano? Para obedecerlas. Y por eso hablamos de que estamos en una milicia. Y en nuestro ejército, cuando el general da una orden, ¿qué hace el ejército, hermano? ¿Qué hace el ejército? Obedece. Y las órdenes no se cuestionan, simplemente se obedecen. ¿Cuánto más las órdenes de nuestro Dios, hermano? ¿Cuánto más las órdenes de nuestro Rey, hermano? Que no es cualquier rey, sino que es un Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sí quieres obedecer? Si Jesús es tu Señor, tienes que obedecer. Y no te apresures a decirme amén, ¿verdad? Porque dices amén y al ratito ya estás desobedecido. Estamos en un reino en el cual a nuestro Dios no se le escapa. Mira, en el ejército terrenal, hermano, si alguien no hace la voluntad del sargento, del general, mi hermano Chava fue soldado. ¿Qué pasa si no obedeces al general? Es arrestado. Arrestado, ¿no? Al calabozo, órale. Y si persistes, otra vez, ¿verdad? Y si de plano dices: no, yo no quiero obedecer, lo corre, lo dan de baja. ¿Y cómo se le llama a esos que los corren, hermano? Desertores. ¿Cuántos desertores hay aquí? Ni Dios lo mande, ¿verdad? Así que cuando nuestro general, cuando Jehová de los ejércitos habla, ¿qué hacen los soldados, hermano? ¿Qué hacen los soldados? Obedecen, hermano. Y dígale a que está a su lado: nos conviene obedecer. Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo, ¿verdad?, a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mantente cerca de Jesús. ¿Quieres vencer la tentación, hermano? Mantente cerca de Jesús. Porque si tú estás cerca de Jesús, ¿tú crees que te va a tentar el enemigo? No. Es como cuando éramos niños, ¿no? Y estabas ahí con los amigos y tu hermano mayor estaba contigo, ¿no? Y ahí estabas. ¿Cómo te sentías cuando tu hermano mayor estaba contigo, hermano? ¿Tenías miedo de los demás? Pero cuando no estaba, híjole, ahí vienen los de la pandilla de la otra calle, me van a sonar. Pero cuando estaba tu hermano, hasta te ponías gallito. Ahora sí, a ver, ¿quién me trae? Acércate a Jesús. Porque si Jesús está contigo, ni los demonios se te van a querer acercar, hermano. ¿Sabes por qué? Porque los demonios saben quién es Jesús y tiemblan. Acércate a Jesús. Acércate a Jesús. Hebreos 2:14 y 18 dice: pues en cuanto él mismo padeció, está hablando de Jesucristo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, nuestro Señor Jesucristo fue tentado, él padeció la tentación, y como él padeció la tentación, él es poderoso para socorrer a los que son tentados.
En otras palabras, Él sabe, hermano, lo que es la tentación. Él sabe cómo vencer la tentación. Y si tú estás cerca de Él, Él te va a socorrer cuando seas tentado. Cuando tú estés siendo tentado, Él te va a dar la salida. Pero permanece cerca de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice la iglesia primitiva que cuando se derramó el Espíritu Santo, ¿verdad? Que eran todos de un mismo corazón y de una misma alma. Todos sentían lo mismo, todos anhelaban lo mismo, todos querían lo mismo. Y el deseo de mi corazón es que toda la congregación pueda anhelar y sentir lo mismo que yo. Cuando yo le digo acérquese a Jesús, ¿saben qué estoy pensando? En tener intimidad, comunión con Jesús, con el Espíritu Santo. Y usted le diga a Jesús, aquí estoy, quiero pasar tiempo contigo. En esta tarde de domingo quiero pasar tiempo contigo. O en la semana, ¿verdad? En la mañana, Señor, aquí estoy. Porque Él es el único que nos puede socorrer cuando somos tentados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos y hermanos? Romanos 6, 12, me voy a apresurar un poquito. Así también, Romanos 6, 11 y 12. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo debemos de estar muertos para la tentación, hermano? ¿Cómo debemos estar para la tentación? Muertos. Pues aunque venga la tentación, ¿yo cómo estoy para la tentación, hermano? Estoy muerto. Pero necesito estar vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mis concupiscencias, ahora como lo vivo, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia, porque si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo, amados. Entonces diga conmigo, con Cristo. No los escucho, con Cristo. Estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Estamos hablando de cómo vencer la tentación, amados hermanos. Dice el apóstol Juan: hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hijitos, casa de Dios, vosotros sois de Dios y han vencido al maligno, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en vosotros, hermano? Es Jesús, es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso tú has vencido, porque nuestro Señor ya venció. ¿Cuántos dicen amén? Así es que no hay poder humano, ni espiritual, ni demoníaco que te pueda vencer, siempre y cuando estés en Cristo Jesús. Siempre y cuando ya no vivas en la carne, sino que vivas en la fe del Hijo de Dios. ¿Y por qué estamos aquí? Porque queremos crecer en fe en el Hijo de Dios. Amén. No nos conformamos, ¿verdad? No me conformo a la reunión del domingo, no me conformo a la reunión del martes, no me conformo a la reunión del viernes, sino que todos los días yo estoy teniendo comunión íntima con Jesucristo, ¿verdad? Le estoy conociendo más con el Espíritu Santo, me estoy llenando de su palabra, me estoy llenando de su presencia, para que cuando venga la tentación yo pueda salir victorioso en Cristo Jesús. Amén. Y por último, amados hermanos, 1 de Pedro 5, 8 al 11. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, 9, 10 y 11. Amén, hermanos. Y con eso terminamos. 1 de Pedro 5, 8 dice: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, hermano, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Y a quién crees que va a devorar, hermano?
a los débiles en la fe. ¿Verdad? Si usted ha visto esas películas, esos documentales hermosos de National Geographic, ¿verdad? Cuando están los búfalos, ¿sí han visto los búfalos, las manadas de búfalos? ¿No? ¿Quiénes son sus enemigos naturales? Los leones, ¿verdad? Y andan rodeando ahí, buscando a quién devorar. ¿Y a quién devoran? ¿A quién terminan devorando, hermano? A los más débiles. ¿Se ha visto cómo no? Empieza a correr la manada y de repente se regresan los bufalotos? ¿Y qué hace el león? Dice, no, no me la aviento porque sí me va a dar una cornada, ¿no? Pero lo siguen de tal manera moviendo hasta que quedan los pequeñitos, quedan aislados del grupo. Y ahí los agarran. A los débiles en la fe. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual debemos resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Verdad? No pienses que nada más tú eres tentado. Nada más a mí me pasa esto. ¿Por qué yo? Tienes que saber que todos nuestros hermanos, ¿verdad?, están padeciendo lo mismo en todo el mundo. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, diga conmigo, un poco de tiempo. ¿Verdad? Si alguno está padeciendo, el Señor te dice en esta mañana, solamente va a ser por un poco de tiempo. Pero después de que haya pasado ese poco de tiempo, el mismo Señor, Él te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Luego entonces, ¿verdad?, que todo esto que sucede, al final de cuentas Dios lo usa para bien y se cumple su palabra. Romanos capítulo 8. Amén. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y después que haya pasado toda esta tentación, que haya pasado toda esta prueba, entonces el mismo Señor te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Y vamos a orar. Vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y si usted sabe, ¿verdad?, que está siendo tentado. Número 1, hoy aprendimos que nadie es tentado de parte de Dios. Porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno de nosotros es atraído y seducido cuando el enemigo de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios anhelos, de nuestros propios deseos, somos atraídos y seducidos. Y una vez que la tentación ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria está en Jesús. Amén. Así es que cada uno de nosotros sabe, ¿verdad?, en qué áreas estamos siendo tentados. Y si tú entendiste el mensaje, esa área en la que Satanás te está tentando es porque estás luchando con tus propias concupiscencias. Y la única manera de vencer la tentación y de derribar esos pensamientos, esa concupiscencia, es llevando cautivo todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Así es que ahí en tu corazón, dile: Señor, ciertamente yo estoy siendo tentado en esta área específica. E incluso, Señor, he estado a punto de caer. He estado a punto de ser derrotado. E incluso he sido derrotado, Señor. He caído en la tentación.
He permitido que la tentación conciba juntamente con mi concupiscencia y dé a luz el pecado. Yo te pido que me perdones en esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros sabe, hermano, si estamos siendo tentados, si hemos sido vencidos por la tentación. Pero gracias a Dios por su palabra, que nos da la victoria en Cristo Jesús, y que nos dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, porque tú sabes que somos tentados cada momento, Señor. Y tú te identificas con nosotros porque tú también fuiste tentado, Señor, pero sin pecado. Y sabes, Señor, lo que es padecer esa tentación, por lo cual también eres poderoso para ayudarnos a vencer. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Perdona, Señor, todos esos pensamientos, Señor, que no vienen de ti, que no son de ti, que son carnales, que son nuestros deseos, que son nuestras pasiones, Padre. Las rendimos a ti, Señor, y en esta hora, Señor, llevamos cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Y a partir de hoy, Señor, decidimos guardar tu palabra en nuestro corazón para no pecar contra ti, Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. Gracias, Señor, porque en ti está la victoria. Y en este día, Señor, no quiero salir de la congregación sin antes vestirme de toda tu armadura, Señor, para poder resistir a nuestro adversario. Me pongo el yelmo de la salvación, me visto de la coraza de justicia, tomo el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, y tomo la espada del Espíritu, que es tu palabra. Me ciño el cinturón de la verdad y calzo mis pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Y yo declaro que la victoria está en Jesús, quien es mi bandera. Repita conmigo esta oración en voz alta. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra, porque tú eres soberano, tú eres omnisciente, y tú sabes que cada día estoy siendo tentado de mis propias concupiscencias, de mis propios deseos que no son agradables a ti, Señor. Pero te doy gracias en esta hora, porque tú me has hablado y me has dicho cómo vencer la tentación a través de guardar tu palabra en mi corazón, de escribirla en mi mente, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque a partir de hoy yo sé que tu palabra es una espada, es un martillo para destruir y para derribar toda fortaleza y todo argumento y toda altivez que se levanta en contra de tu conocimiento. Y llevo cautivos mis pensamientos a la obediencia a Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy yo creo que yo soy tu hijo y que he vencido al maligno, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Gracias, Señor, por tu victoria que me diste en la cruz. No voy a una victoria, vengo de una victoria, y ahí estoy fuerte, y ahí estoy firme, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque a partir de hoy yo decido ser sobrio y estar velando y resistir firmes en la fe al maligno. Y yo sé, Señor, que después de un poco de tiempo tú me vas a perfeccionar, tú me vas a afirmar, tú me vas a fortalecer y tú me vas a establecer. A ti sea dada la gloria, a ti sea dado el honor, en el nombre de Jesús.
Porque la victoria está en Jesús. Está en Jesús. Nuestra bandera. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La victoria está en Jesús, amados. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Y díganle gracias.